Hace días que las redes no dejan de preguntarse qué es lo que está pasando entre Ariana Grande y Cynthia Erivo, ambas protagonistas de Wicked, el musical que se desarrolló en el icónico universo del Mago de Oz y que pone especial atención en las figuras de las brujas. Al momento de promocionar el film, estas actrices están dando que hablar, pero no por alguna declaración en particular, sino por lo que acompaña a las palabras. Caricias, roces, manos agarradas, gestos extraños. Hay quienes creen que Grande y Erivo están aún inmersas en sus personajes, alimentando el morbo de la prensa. Otros dicen que detrás hay una subtrama de manipulación, sobreprotección y control repleta de red flags. Un tercer grupo habla de dos mujeres que están intentando apoyarse mutuamente, sabiendo que si no lo hacen podrían caer en las garras de una maldición que lleva más de 80 años viva. Una maldición que comenzó en 1939, continuó en los teatros y actualmente volvió a la pantalla grande con todo su esplendor. Pero no nos adelantemos. Para entender mejor por qué los foros dedicados a la cultura pop están viendo en estas señales la presencia de una oscura fuerza ancestral, es necesario que hagamos un recorrido que nos llevará hasta el lado oscuro de Wicked. Antes de continuar, quiero aclararles que vamos a tocar este tema porque muchos de ustedes lo pidieron en los comentarios. La idea es hacer una cronología sobre la maldición del Mago de Oz para entender por qué lo que está sucediendo hoy día puso en alerta al ciberespacio. Si el video les gusta, pueden comentar escribiendo Oz y profundizaremos en otras aristas del tema. Sepan también que en este canal hay muchos especiales sobre películas malditas y niños devorados por la industria de Hollywood. Sin más, empecemos. La maldición de 1939. No es novedad que la adaptación del Mago de Oz de 1939 carga con un aura particular. No hay que hacer una minuciosa investigación para descubrir que la película parece sembrada de accidentes, abusos y tragedias. Hagamos un pequeño repaso por alguno de esos escabrosos asuntos. Durante el rodaje, la actriz que interpretaba originalmente a la bruja mala del oeste, Margaret Hamilton, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado cuando un efecto especial falló y una llamarada la envolvió mientras descendía por una trampilla. Su doble, Betty Danko, quedó aún peor. Explotó un artefacto que debía simular el humo de la escoba y la lesión la dejó meses internada. Ray Bolger, el espantapájaros, pasó horas diarias atrapado bajo un maquillaje tan rígido que casi no podía mover la cara. Buddy Ebsen, el primer hombre de hojalata, terminó en terapia intensiva porque el polvo metálico de su maquillaje le había intoxicado los pulmones. Y detrás de todo eso estaba Judy Garland. A ella no la hirió una explosión ni una pintura tóxica, pero sufrió algo quizás más devastador. Los estudios la sostenían a base de estimulantes para mantenerla despierta y sedantes para obligarla a dormir. A los 17 años, fue empujada a una rutina brutal donde no faltó el maltrato físico. Toda una serie de atropellos que terminaron moldeando décadas de adicciones y sufrimiento emocional. Su historia quedó tan ligada al film que mucha gente siente que la tragedia la persiguió desde Oz en adelante. El clima general de ese set también alimentó la leyenda. Algunos actores hablaron después de lesiones constantes, desmayos y agotamiento extremo. Todo avalado por una producción que intentó minimizar estas anécdotas que dejaban al descubierto la precarización, la imprudencia y la desregulación con la que se manejaban. Circularon en simultáneo rumores sobre comportamientos erráticos por parte del elenco y tensiones internas. ¿Fue Judy Garland abusada por los actores que daban vida a los Munchkins? Mucho se ha escrito y dicho al respecto. Se llegó a decir incluso que en una escena de la película se podía ver de fondo a un actor que se había quitado la vida. Con los años, todos estos hechos se empezaron a unir en una narrativa que parecía tener vida propia. La acumulación creó una idea que se volvería persistente. Oz cobraba un precio para cualquiera que quisiera adentrarse en sus tierras. El mito cobró especial relevancia por otro factor. Estábamos hablando de una película que en pantalla prometía esperanza y fantasía, pero que detrás de cámara parecía conjurarse como una trampa cruel. Un relato infantil que en realidad tenía un reverso tenebroso y hostil. La historia no tardó en volverse una de las más repetidas, y quizás fue la misma sugestión la que terminó haciendo que la supuesta maldición no parara jamás de estirar sus tentáculos. El nacimiento de Wicked. Cuando el musical de Wicked llegó por primera vez a Broadway en 2003, muchos anticiparon que las cosas podían salir mal, y no se equivocaron. El origen concreto del proyecto no tiene nada de sobrenatural. Nació del libro de Gregory Maguire, publicado en 1995.
Se trata de una novela que reescribía El Mago de Oz desde la perspectiva de la bruja del oeste. Maguire no estaba pensando en maldiciones, sino en política, ética y la relatividad del bien y del mal. En aquel libro que cambiaría para siempre la forma en que el público veía a Elphaba, la mentada bruja, había una semilla latente, la idea de que esta mujer verde arrastraba consigo un destino trágico. Cuando el productor Mark Platt decidió llevar la historia al teatro, la maquinaria de Broadway se puso en marcha con una ambición descomunal. Wicked fue básicamente ideado como un musical que debía desafiar los límites de lo que se podía hacer en un escenario. Fueron meses y meses de logística para que nada saliera mal. Sin embargo, desde los primeros ensayos, mientras Idina Menzel se preparaba para convertirse en Elphaba y Kristin Chenoweth moldeaba a la luminosa Glinda, empezaron a circular comentarios más que sugerentes. Cosas que se rompían, energía rara en el lugar, sombras tras bastidores. Y entonces llegó lo que faltaba, las primeras lesiones. Quizás se trató de lesiones pequeñas y hasta inevitables en un musical que pedía un gran despliegue físico, pero fueron suficientes lesiones como para despertar recuerdos en los más memoriosos. Una caída inesperada en un ensayo, un golpe en una escena, una plataforma que se trababa en el peor momento. Todo lo que parecía justificable desde lo técnico empezó a ser visto como una confirmación en foros dedicados a recolectar historias extrañas. Los titulares de ese momento no paraban de repetir que todo estaba pasando otra vez. Lo que para los escépticos eran puras coincidencias, para los creyentes fue una revelación. Wicked estaba, de algún modo extraño, caminando sobre las huellas de una historia que había empezado hacía décadas. Las actrices que vinieron después continuaron sumando eslabones a la cadena de desgracias. Georgiana Bean, quien asumió el rol tras Menzel, también reportó caídas y golpes durante coreografías. Stephanie J. Block, que había sido parte del desarrollo temprano del musical antes de ser reemplazada por Menzel, sufrió dificultades vocales debido a lo demandante del registro. Incluso Kristin Chenoweth, la sonriente Glinda, terminó con una costilla lastimada por una caída durante una escena en la que debía balancearse en una gran burbuja mecánica. Hay que insistir en que el nivel de exigencia de la obra y su complejidad técnica generaban un ambiente donde lo inesperado era casi cotidiano, pero eso no quita que se estuviera formando aquel patrón inquietante. Para cuando se anunció que Wicked pasaría de Broadway a los grandes sets de rodaje, los más fervientes defensores de la idea de que Oz arrastraba una maldición se prepararon para encontrarse con nuevas evidencias de que tenían razón. Tuvieron que esperar, es cierto, pero finalmente encontraron de qué hablar. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. La oscuridad vuelve al set. Todo comenzó de manera brillante, como suele ocurrir en Hollywood. John M. Chu firmaba la dirección, Ariana Grande y Cynthia Erivo encabezaban un elenco que prometía reescribir la historia de los musicales filmados, y los estudios ingleses preparaban sets colosales capaces de recrear desde la Universidad de Shees hasta los grandes salones de Emerald City. Una maquinaria perfecta sostenida por cientos de profesionales que trataban la obra como un acontecimiento cultural. Cada foto filtrada desde el set parecía leída a través de la misma lente. ¿Se repetirá la historia? ¿Está Wicked entrando en el mismo terreno pantanoso que el Mago de Oz había pisado? El proyecto significó grabar 2 películas en simultáneo en escenarios que permitieran restar el impacto del CGI. De nuevo, lo ambicioso del asunto significó tiranteses, luchas de egos, protestas y accidentes. Sin embargo, cuando el estreno llegó a los cines, nadie habló de eso, sino del impacto de la historia y los récords en taquilla. De pronto, parecía que el concepto de maldición iba quedando relegado en virtud de una película que había logrado brillar por su cuenta y a pesar de todo. Pero cuando Wicked 2 llegó, la superstición supo escribir otro capítulo, esta vez ligado a sus 2 protagonistas femeninas. Se cuenta que la relación entre Ariana Grande y Cynthia Erivo se volvió con el paso del rodaje íntima y poderosa. Las actrices y cantantes se comprometieron a acompañarse en un camino que prometía ser agotador. Parecía todo lo contrario a algo negativo. Se trataba de 2 personas demostrando afecto, conciencia del otro y responsabilidad afectiva. Algunos llegaron a decir que esa unión intensa parecía casi una respuesta instintiva, algo que vibraba debajo de la alfombra. La sensación de que estaban entrando en un territorio que históricamente había cobrado un precio emocional y físico a quienes lo pisaban. Fue recién con las ruedas de prensa y promoción que la cercanía entre Ariana y Cynthia comenzó a interpretarse de otras formas.
Para muchas personas el gesto de que ambas se hicieran un mismo tatuaje que rememoraba la película no solo selló una amistad, sino que parecía la materialización de un vínculo forjado bajo presión. Como esos pactos invisibles que surgen cuando algo grande y oscuro acecha alrededor. Las imágenes de ambas, siempre sosteniéndose, siempre sensibles en extremo y siempre tocándose con delicadeza, fueron analizadas con lupa. Cuando Cynthia perdió la voz y Ariana permaneció a su lado en silencio, hubo quienes interpretaron ese momento como si las mujeres compartieran un peso que no se puede poner en palabras. Y así, de un momento a otro, se creó una bola de nieve que no paró de crecer. Dos brujas en la mira. Algunas cuentas de TikTok hablaban de que Cynthia, como intérprete del Faba, cargaba el valor simbólico de un personaje perseguido y deformado por la mirada ajena, y que esa energía de Oz la volvía posesiva, vigilante y casi bruja en vida. Otros videos insinuaban que Ariana se apagaba cerca de Cynthia, que su cuerpo parecía más tenso, más pequeño, más sometido. Todo se entremezcló para construir una fantasía lúgubre, una visión siniestra en la que Cynthia no solo llevaba el peso del personaje, sino que supuestamente lo proyectaba sobre Ariana. Se empezó a decir que Cynthia la sobreprotegía, que la aislaba, que la conducía con una mezcla de cuidado excesivo y autoridad silenciosa, que había algo en su presencia, en su disciplina y en su intensidad, que parecía envolver a Ariana como un manto. Los rumores hablaban de una influencia dominante, de un aura emocional fuerte, casi asfixiante, como si la propia Elphaba hubiera encontrado la manera de derramarse sobre su compañera. Por otro lado, y siguiendo otras búsquedas, no se tardó en mencionar la idea de que Cynthia había asumido un rol de protectora, no por amor, sino por necesidad. Como si algo en Wicked exigiera que Ariana estuviera contenida y resguardada de peligros que solo Cynthia podía ver. ¿Tiene esto algo de sentido? ¿Acaso están las actrices actuando como sus personajes solo porque saben que eso puede significar videos virales para promocionar el film? ¿O hay algo más profundo en este asunto? ¿Quizás estamos ante problemas de salud mental que debieran ser tomados más en serio? ¿Acaso todo se trata otra vez de la gran industria triturando vidas y quebrando voluntades? ¿Son Cynthia y Ariana grandes aliadas que se apoyan una en la otra o se gestó entre ellas una relación más peligrosa? ¿Qué tanto tuvo que ver Oz en esto? Tal vez la pregunta final no sea si Wicked está maldito, sino por qué necesitamos creer que lo está. ¿Por qué un relato infantil de brujas, magia, actos heroicos y destinos cruzados sigue generando miedo en su propia construcción? ¿Qué creen ustedes? Por momentos y dependiendo de cómo uno analice las cosas, pareciera que más que una maldición lo que pesa sobre Oz es un recuerdo traumático. Un recuerdo que se transmite como un eco cultural. No hace falta haber visto el film de 1939 para saber que su producción fue peligrosa. No hace falta ver un accidente en Wicked para que automáticamente surja la comparación. La historia ya quedó grabada en el imaginario popular, cargada de advertencias, de simbolismos y de esa especie de aura inquietante que envuelve a las obras que, aparte de huella, supieron dejar una cicatriz.